Hay cosas que no dijiste. No porque no las pensaras. Las pensaste muchas veces. Las pensaste en la cama, en el auto, mientras lavabas los platos. Las pensaste en esos momentos en que todo estaba quieto y no había nada que te distrajera de vos mismo. No las dijiste porque no sabías cómo. O porque sabías que el momento ya había pasado. O porque la persona ya no estaba, o estaba pero ya era distinta, o eras vos el que eras distinto. Y decirlas en ese nuevo contexto ya no tendría el mismo peso que hubiera tenido entonces. Hay decisiones que tomaste y que hoy mirás de otra manera. No todas, pero algunas. Hay una que aparece más seguido que las otras. Una que se instala cuando el día afloja, cuando el cuerpo está cansado, cuando no hay nada urgente que requiera tu atención. Aparece y pregunta algo que no tiene respuesta fácil. ¿Y si hubiera sido diferente? No como un reproche, más como una pregunta que nunca terminó de cerrarse. Una que el tiempo no resuelve, solo la vuelve más clara, más precisa, más honesta. Lo que vas a escuchar acá no es una respuesta a esa pregunta. Es algo distinto. Es lo que esa pregunta dice de vos. De lo que construiste. De lo que querías. De lo que todavía querés, aunque ya no uses esa palabra. Hay una versión de ese ojalá que aparece en momentos muy específicos. Aparece cuando ves a alguien más joven tomando una decisión que vos no tomaste. No con envidia, exactamente. Con algo más parecido a un reconocimiento. Como si ese momento te devolviera a una encrucijada que ya no existe, pero que tu cuerpo todavía recuerda. Aparece cuando hablas de algo que hiciste hace mucho tiempo y la historia suena bien, pero vos sabés lo que no contás. Lo que quedó afuera, el precio que pagaste y que nunca nombraste en voz alta porque nombrarlo hubiera obligado a alguien, a vos o a otro, a hacerse cargo de algo incómodo. Aparece en las reuniones de familia, cuando alguien dice siempre fuiste así y vos sonreís, pero por dentro algo en vos no termina de estar de acuerdo. No porque estén equivocados, sino porque la versión de vos que ellos conocen es real, pero no es completa. Hay partes que nadie vio, que quizás nadie vio nunca. Aparece en las noches, sobre todo. Cuando el ruido del día se apaga y lo único que queda sos vos con tu propia historia. Y la historia tiene momentos buenos, muchos. Pero también tiene esos huecos. Esas puertas que no abriste. Esas conversaciones que postergaste hasta que ya no tuvieron lugar. Esas versiones de vos mismo que empezaron a desarrollarse y después, en algún punto, se detuvieron. No es tristeza, exactamente. Es algo más tranquilo que eso. Más parecido a un peso que aprendiste a cargar sin que te lo pidan, sin que nadie lo vea, sin que se note en cómo te moves o en cómo hablas. Pero está. Y la pregunta que hace, ese ojalá, esa variante del y sí, no desaparece con el tiempo. Cambia, se vuelve más específica. Cuando eras más joven, el arrepentimiento tenía forma de lamento amplio. Debería haber hecho más. Debería haber llegado más lejos. Debería haber sido más valiente. Ahora es distinto. Ahora el arrepentimiento tiene cara. Tiene nombre. Tiene una tarde de domingo hace 20 años donde dijiste algo que no querías decir. O no dijiste algo que querías decir, y eso tuvo consecuencias que todavía se pueden rastrear. Esa precisión, esa capacidad de ver exactamente qué pasó y qué hubiera cambiado, no es una tortura. Aunque a veces lo parezca, es, en realidad, una señal de algo que pocas personas reconocen en sí mismas. Si podés ver con claridad lo que hiciste y lo que te costó, es porque creciste. Porque la persona que eras cuando tomaste esas decisiones no tenía lo que tenés ahora. No tenía esta perspectiva. No tenía este peso, ni este lenguaje, ni esta capacidad de mirarse desde afuera. El ojalá no es una condena. Es evidencia de distancia recorrida. Pero eso no lo hace más fácil de cargar. Si esto resuena, hay más de esto acá.
Todo lo que sigue está en el mismo canal. Nadie te enseñó cómo manejar el arrepentimiento. Eso no es una crítica. Es una observación. Nadie enseña eso. La mayoría de las personas aprende a funcionar a pesar de él, a seguir adelante, a no mirar demasiado atrás, a llenarse de cosas que ocupen el espacio que el arrepentimiento querría habitar. Pero hubo un momento, mucho antes de que empezaras a acumular decisiones revisables, en que aprendiste algo sobre el pasado. Sobre si valía la pena examinarlo o si era mejor dejarlo quieto. Ese aprendizaje fue temprano. Y fue silencioso. En algunas familias, el pasado no se toca. Las cosas que salieron mal se cubren con una capa de normalidad que nadie cuestiona. Se sigue adelante porque detenerse sería admitir algo que duele. Y admitir que duele sería mostrar algo que no se debe mostrar. Crecer en ese ambiente enseña que el dolor de las decisiones propias también hay que cubrir. Que el arrepentimiento es algo privado, casi vergonzoso. Que sentirlo es una debilidad. En otras familias, el pasado se revisita constantemente, pero como reproche. ¿Ves? Por eso no deberías saber. El mensaje no es que mirar atrás sea útil, es que mirar atrás sirve para castigarse, para confirmar que uno no estuvo a la altura, para mantener activo un estándar imposible de cumplir. Ninguno de los dos modelos enseña a hacer algo útil con el arrepentimiento. Ninguno ofrece una forma de examinarlo sin que queme, sin que acuse, sin que genere más preguntas de las que responde. Y entonces llegaste a la adultez con una habilidad enorme para gestionar el presente, para resolver, para avanzar, para sostener lo que había que sostener, y con muy pocas herramientas para estar con lo que ya no se puede cambiar. El problema no es que hayas tomado decisiones equivocadas. Todos las toman. El problema es que nadie te dio un lenguaje para evitar esas decisiones sin que te aplastaran. Así que lo que hiciste fue lo que aprendiste a hacer. Lo guardaste. Lo pusiste en algún lugar interno donde no molestara demasiado. Y siguieron llegando más cosas, más decisiones, más años, y la acumulación fue silenciosa, ordenada, invisible para casi todos. Hasta que los días se aflojaron. Hasta que los hijos crecieron, o el trabajo cambió, o el cuerpo empezó a pedir otra velocidad. Y en ese espacio más lento, más quieto, el archivo apareció. No con violencia. Con persistencia. El patrón es siempre el mismo. Una cosa recuerda a otra. Una conversación, una imagen en la televisión, un olor, una canción. Y de repente estás ahí, en ese momento que no elegiste recordar, con toda la claridad que el tiempo añade y ninguna de las posibilidades que el tiempo se llevó. Lo revisas. No porque quieras. Porque el recuerdo tiene su propia mecánica. Lo recorres de principio a fin, sabiendo el resultado, buscando el momento exacto en que algo podría haber sido distinto. Y cuando lo encontrás, y siempre lo encontrás, porque ahora tenés perspectiva, el peso se instala. ¿Qué hubiera pasado si en ese momento hubieras dicho lo que pensabas? Si hubieras elegido la otra opción. Si hubieras esperado un poco más, o no hubieras esperado tanto. Si hubieras prestado atención a lo que alguien te estaba diciendo sin palabras. La pregunta no tiene respuesta. Lo sabes. Pero la haces igual, una y otra vez, porque hay algo en la mente que no puede dejar ir una ecuación sin solución. Y el costo es concreto. Hay tardes que se van en ese recorrido. Hay energía que se destina a reconstruir escenarios que no existen. Hay momentos del presente que se pierden porque estás en otra parte, en un pasado que no cambia, buscando una salida que no aparece. A veces lo nombras, en conversación con alguien de confianza. Y la respuesta que recibís, con la mejor intención, es de ya pasó, no podés cambiarlo, tenés que perdonarte. Y esas frases son ciertas. Pero no alcanzan. Porque el problema no es que no sepas que ya pasó. El problema es que sabes exactamente lo que significó. Y ese conocimiento no desaparece con una frase.
Hay algo más debajo del arrepentimiento que no es solo tristeza por lo que no fue. Hay una pregunta sobre vos mismo. Sobre quién eras entonces, sobre lo que te importaba. Sobre si las decisiones que tomaste reflejaban lo que realmente eras o lo que el contexto te pedía que fueras. Esa pregunta es la que no cierra. No porque no tenga respuesta, sino porque la respuesta que tiene es más complicada de lo que cualquier conclusión simple puede contener. Y sin embargo, cada tanto, algo cambia. Hay un momento, breve, frágil, en que el recuerdo aparece y no quema de la misma manera. En que lo podés mirar sin que te arrastre. En que algo en vos entiende, aunque sea por un segundo, que lo que pasó no define lo que sos. Solo define una parte de lo que viviste. Ese momento aparece y se va rápido. Pero aparece. Lo que sigue es la parte que ese momento fugaz está intentando decirte. El arrepentimiento tiene una función. No es decorativo. No es un error del sistema. Es información. Es la señal de que entre lo que hiciste y lo que valorabas había una distancia, y que esa distancia te importa. ¿Qué te importa ahora y qué te importaba entonces, aunque no tuvieras las palabras para nombrarlo? Eso es lo primero que cambia cuando se entiende el arrepentimiento de otra manera. Deja de ser una acusación y se convierte en un mapa. Un mapa de lo que te importaba. De lo que querías. De los valores que tenías, aunque nadie te los hubiera enseñado explícitamente. La persona que se arrepiente de no haber pasado más tiempo con sus hijos sabe, ahora, que la presencia le importaba más que el rendimiento. La persona que se arrepiente de haber aguantado demasiado tiempo algo que no funcionaba sabe, ahora, que la honestidad le importaba más que la estabilidad. La persona que se arrepiente de no haber dicho lo que sentía sabe, ahora, que el vínculo le importaba más que la protección. Ese saber no es pequeño. Es, en muchos casos, la primera vez que se ve con tanta claridad qué es lo que verdaderamente vale para esa persona. El problema es que ese saber llegó tarde. O eso parece. Pero hay algo que el desarrollo humano llama revisión de la vida. Es el proceso, natural, inevitable, necesario, por el que las personas en la segunda mitad de la vida empiezan a mirar hacia atrás y a evaluar lo que hicieron. No como un tribunal. Como un testigo. Alguien que está tratando de entender el arco completo de lo que vivió. Ese proceso no es una patología. Es parte de cómo la mente madura integra la experiencia. Es lo que permite que una vida no sea solo una acumulación de eventos, sino algo que tiene forma. Que se puede leer, que tiene un sentido que solo se ve desde cierta distancia. El arrepentimiento, en ese contexto, no es el fracaso de la revisión. Es su materia prima. Es lo que le da al proceso su peso y su honestidad. Porque una revisión sin arrepentimiento sería una versión edulcorada de la propia historia. Una en la que todo salió bien, todas las decisiones fueron correctas, ningún camino no tomado merece atención. Esa versión existe, hay personas que la construyen, que necesitan construirla. Pero no es la revisión que lleva a la integridad. Es la que lleva al cierre prematuro, lo que lleva a la integridad, a esa sensación de que la vida fue tuya, que fue real, que valió algo. Es exactamente lo que estás haciendo cuando te haces esa pregunta incómoda. Cuando te quedas con el peso en lugar de descartarlo. Cuando no buscas una respuesta rápida sino que te permitís habitar la pregunta. Eso no es rumiación. La diferencia entre los dos es sutil pero real. La rumiación da vueltas sin avanzar. Vuelve al mismo punto una y otra vez, sin nuevas preguntas, sin nueva información, sin que nada cambie. La revisión genuina también vuelve al mismo punto, pero cada vez que vuelve, trae algo nuevo. Una perspectiva que antes no tenía. Una compasión que antes no podía sostener. Una comprensión de por qué se tomó lo que se tomó, que no justifica el costo pero sí lo explica. Esa comprensión es la que permite que el arrepentimiento, en lugar de aplastarte, te diga algo sobre quién sos. Hay una imagen que aparece en muchas conversaciones sobre el final de la vida.
No es dramática. Es muy sencilla, alguien sentado en una silla, mirando por la ventana. Afuera, el mundo continúa. Adentro, algo está siendo revisado. Silenciosamente. Sin que nadie lo pida. Sin que nadie lo vea. Eso es lo que estás haciendo cuando ese ojalá aparece. No estás fallando. No estás atascado. Estás haciendo el trabajo más honesto que se puede hacer con una vida, examinarla. Y ese trabajo no requiere que llegues a una conclusión. No necesitas resolver nada para que el proceso tenga valor. No necesitas perdonarte, ni olvidar, ni convencerte de que todo estuvo bien. Solo necesitas poder mirarlo. Hay cosas que hiciste que hoy harías distinto. Eso es cierto. Y hay razones por las que hiciste lo que hiciste. Razones que tenían sentido en ese momento, con la información que tenías, con la persona que eras, con el contexto que te rodeaba. Eso también es cierto. Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. No porque la segunda borre la primera, sino porque la vida es lo suficientemente compleja como para contener las dos sin que ninguna cancele a la otra. El ojalá no desaparece con eso, pero cambia de naturaleza. Deja de ser una pregunta sin respuesta y se convierte en algo más parecido a un reconocimiento. El reconocimiento de que te importó. De que lo que viviste fue real. De que las personas que estuvieron ahí, y las que no pudiste tener cerca, y las conversaciones que tuviste y las que te quedaste debiendo, todas esas cosas fueron parte de una vida que fue tuya. Eso no es poco. Hay personas que llegan a cierta edad sin haberse preguntado nada de esto. Sin haber revisado nada, sin haber dejado que el peso de las decisiones propias les diga algo sobre ellas mismas. Esas personas no están necesariamente mejor. Solo tienen una relación diferente con su propia historia, una más distante, más lisa, menos honesta. Lo que vos estás haciendo, aunque no se sienta así, es más valiente. Es más honesto. Es más tuyo. El ojalá que aparece en las noches, en el auto, mientras lavas los platos, no es el sonido del fracaso. Es el sonido de alguien que vivió de verdad. Que tomó decisiones reales. Que amó cosas reales. Que perdió cosas reales. Que todavía le importa lo suficiente como para seguir mirando. Eso, esa capacidad de seguir mirando, es lo que hace que una vida tenga peso. No el hecho de que todo haya salido bien. El hecho de que algo haya importado lo suficiente como para que su ausencia o su costo todavía se sientan. Llegaste hasta acá. Eso ya dice algo. No sobre lo que hiciste mal. Sobre lo que todavía te importa. Si llegaste hasta acá, ya sabes que esto te pertenece. Hay más en este canal, y sigue exactamente en esta dirección.